vean que puse una carita así de, bueno, ¿qué es lo que nos va a pasar? Presente y futuro del proceso judicial en Venezuela. La justicia en tiempos de virus y resoluciones del TSJ. Sé que muchas de las personas que están viendo este programa, este conversatorio, lo hacen tomando en consideración esta realidad venezolana de que salió una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y hay la resolución desde la 1 hasta la 8 de la sala plena, pero también hay algo de la sala de casación civil. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos si llega un expediente nuevo o los que ya existen? Y bueno, hemos visto cómo las redes sociales han transmitido unos flyers del Tribunal Supremo y cómo es el despacho virtual, etcétera. Yo sé que vamos a hablar de eso y yo sé que mucha gente quiere hablar de eso, pero yo creo también que no podemos entrar a esos temas sin hacer unas reflexiones previas. Y a eso es que yo quiero dedicarle precisamente buena parte de esta exposición, esas reflexiones previas para entender el proceso venezolano hoy y hacia el futuro. Básicamente como los picapiedras. Pues. Entonces es la tecnología para mantenerse en el primitivismo. Ahora les quiero presentar el futuro, o más bien el próximo presente, o más bien el pasado reciente, porque muchas de las cosas que estamos hablando, mucha gente pensará, bueno, que el futuro cuando llegue. No, eso está pasando en otros lugares. Y por eso es que podemos hablar de los futuros, porque resulta que lo que nosotros vemos en nuestra realidad, a veces barbárica, a veces primitiva, existe en otros lugares. Es decir, que entonces no es el futuro, es el presente de otros lugares. Lo que estamos es atrasados nosotros en muchas cosas. ¿Es que acaso el presente de sociedades democráticas lo vemos como el futuro de sociedades bajo regímenes dictatoriales? ¿Es que acaso es mucho pedir lo mínimo que se está ocurriendo en otros estados donde uno puede simplemente presentar un escrito a cualquier hora? Vamos a hablar algo de eso. El hecho es que estamos en una situación real. Esto no es ficción, esto es real. En donde está la digitalización cibernética, internet, esto que estamos haciendo, a pesar de los problemas que tenemos de conectividad en algunos lugares del país, lo que se llaman las redes descentralizadas, lo que es el almacenamiento y la computación en la nube o en la neblina, porque ya la computación en la nube es una cosa, pero es que hay computación y almacenaje en la neblina. No vamos a extendernos en eso. Inteligencia artificial, sí, es real y son retos que tenemos que hablar. Inteligencia o la computación cognitiva, los contratos inteligentes, eso no es futuro, eso es una realidad. Organizaciones autónomas descentralizadas, y aquí todavía estamos yendo, que es el registro mercantil y las cosas, un pocotón de cosas vetustas, o la secuenciación del genoma humano. Eso no es futuro y eso no es ciencia ficción, eso está ocurriendo. Secuenciación de genoma humano. Y aquí todavía pretenden que llevemos una diligencia y un sello y haga una cola. Y tantas estupideces, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Estamos hablando de que estamos en la época del transhumanismo. No sé si ustedes han sabido qué es el transhumanismo o la singularidad. Pues sí, hay algo que se llama transhumanismo, singularidad y criopreservación. Eso es el presente en muchas sociedades. Y aquí pretenden tenernos en un total, digamos, primitivismo. El futuro es una cosa y mantenerse en el presente es atarnos al pasado, propio de Sila. Este señor que esté allí, que incluso creo y espero que vea esta exposición, porque él es un venezolano con preparación en el MIT allá en los Estados Unidos, y uno de los profesores cofundadores de una universidad que se llama Singularity University, José Luis Cordeiro. Él es futurólogo. ¿Y qué hace la futurología? Bueno, estudia los distintos futuros, lo que se llaman los futuros posibles, los futuros probables y los futuros preferibles. Yo creo que todos ustedes que me están viendo saben algo de futurología sin mayor cosa. Les pongo el presente ejemplo, es más, y respóndanselo a sí mismo.
Imagínense una sociedad cualquiera. Intercambio de dinero, tienen una moneda, un país, etc. Póngale control de cambio. ¿Creen que va a haber o no va a haber devaluación de la moneda y pérdida de valor y va a haber intercambio? Habrá. No hay que ser muy futurólogo para llegar a una conclusión. Otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. La gran mayoría de quienes estamos aquí participando somos abogados y hemos estado en procesos judiciales o vamos por una notaría y vamos por un registro. Les pregunto, ¿todas estas resoluciones y sentencias, etcétera, van a ayudar al proceso judicial y al proceso administrativo de registro y notaría? Guárdense ustedes su propia respuesta. No hay que ser muy futurólogo. Profesor Cordeiro, me gustaría invitarlo ahorita, podemos compartir sobre estos temas. Avancemos un poquito más y díganme si esto es presente, pasado o futuro. Tomemos nota de estas personas y estas fechas. Resulta que el 11 de mayo de 1997, Kasparov pierde una partida. Kasparov, el gran ganador de ajedrez, pierde una partida de ajedrez con Deep Blue. Deep Blue, una computadora de IBM, perdió. Deep Blue no estaba conectada a Internet, perdió. Es decir, la máquina le ganó al ser humano. 1997. Eso pasado, presente o futuro. Segundo ejemplo, Brad Rutter, Ken Jennings y Watson, ya no tiene nombre de Deep Blue, sino Watson, participan en un juego que se llama Jeopardy y gana Watson, nombre de persona, Watson, juego de personas, ahí está. 2011. Eso es pasado, presente o futuro. Resulta que Watson no está conectada a Internet. Tenía en su disco duro de 4 terabytes, algo que cualquiera de nosotros puede comprar en una tienda, 220 millones de páginas. Y con eso resolvió el juego. Resulta, busquen en YouTube, como les dije, sean escépticos de lo que yo diga. Esto lo que busca es que cada uno de nosotros llegue a su propia convicción y busquen Bob Dylan e IBM Watson. Resulta que IBM Watson, ese mismo Watson, hoy en día sí está conectada a Internet y está en capacidad de leer y analizar el equivalente a 800 millones de páginas en Internet por segundo. Eso no es futuro, eso es ya. Puede leerte toda la jurisprudencia de Venezuela en un segundo. Resulta que ese Watson, IBM, o digamos ese Watson tiene un hermano que se llama Ross. Ross es el proyecto de IBM dedicado a la parte de administración de justicia, a la parte legal. Puede leer 800 millones de páginas por segundo. Eso no es futuro, eso es ya. E incluso temas como este, ¿por qué el derecho tarda tanto en abrazar la tecnología y los datos? Tuve oportunidad de compartir y conversar también con Mark Cohen. Él en esta charla está en inglés, también la pueden buscar en Cultura Jurídica ORG. Él se atreve, y es así, a señalar, un tribunal no es un lugar, un tribunal es un proceso. Y aquí todavía quieren que enviamos un correo y pidamos un auto ordenador del proceso, que ni siquiera sabemos los días que han pasado. Resulta que tenemos que quitarnos ese chip del expediente y del tribunal. Un expediente no es más que una base de datos. Y hay profesionales que estudian la ciencia de los datos. Y nosotros queremos ser abogados e imponemos criterios absolutamente de autoridad propios de los que son utilizados por regímenes totalitarios de toda la vida. Y si no, pregúntenle a Giordano Bruno lo que pasó por atreverse a enfrentar a la autoridad con la razón y con la ciencia. Vamos un poquito más allá. Todo esto, por supuesto, nos obliga a repensar muchas de las instituciones jurídicas en general, y ya que estamos hablando del proceso, más específicamente del proceso. Entonces eso nos llama a repensar también esos conceptos de formas, formalidades, formalismos en el contexto material y en el digital, porque entonces ahora estamos usando el ambiente digital
con nuevos formalismos inútiles que estaban llamados para superar aquellos materiales. Entonces es el formalismo del formalismo. Esas cosas tenemos que tenerlas mentalmente. Entre las instituciones que debemos repensar, uno, el expediente, las actas, digamos, las actas procesales digitales. Yo creo a veces que todo esto lo que está tratándose de hacer es mantener la opacidad complaciente a ciertos grupos, porque si es muy transparente, como existe la transparencia, a muchas personas no les conviene. Los lapsos procesales. ¿Es que acaso se justifica que los días de despacho sean los mismos? ¿Es que acaso no se pueden enviar correos, igual que transferencias electrónicas, a cualquier momento, a cualquier hora? Entonces hay que repensarlo. Pregunto yo, ¿es que acaso los principios y las instituciones procesales no son adjetivas y se le deben a las sustantivas? Entonces hay que repensar muchas y vemos cómo se está atropellando lo que es la transformación digital. Hay un más allá. Igualmente podemos decir así como antes se señalaba que si no está en el expediente, no está en el mundo, perfectamente podemos decir es que si está en el mundo, está en el expediente, porque los nuevos expedientes digitales no son más que una base de datos, como se la estaba diciendo, en la cual mientras más información pueden tomarse mejores decisiones. Mientras más información, mientras más data cuente el sistema, no estoy hablando, a pesar de que pudiéramos hablar de la sustitución del juez por el sistema, estamos hablando de la información. Porque mientras más conocimientos tienes de los hechos y hay mejor calidad de la información, vamos a tener mejores decisiones, mejores sociedades y más libertad. Eso nos lleva, por supuesto, al tema real de Venezuela. Ese es mi papá. Mi papá falleció ya hace unos cuantos años. Y bueno, a mí me llevan de pequeño a los tribunales, me llaman Chinito, Robertico, por esa razón, porque bueno, mi papá me llevaba y fue funcionario judicial de toda su carrera. Esa fotografía que está allí dice lo que está pasando en el caso venezolano y que queremos seguir pasando, porque entonces mandamos las cosas digitales para imprimirla, para llevarla, además hay que llevar el recibo, etcétera. ¡Pah! Y nos llega el virus y nos agarra vulnerables. Nos agarra vulnerables en términos generales, muchas debilidades estructurales democráticas y procesalmente ya no tenemos Juris 2000, ya no teníamos cómo verificar, todo el mundo a ciegas, todo el mundo va para un tribunal, para un circuito. El circuito trataba de ayudar, el circuito entonces que venía a ayudar a los tribunales que tenían una sede independiente, ahora entonces todo se trancó más. Esta sección la he llamado yo entre salas, porque ahí mencionamos y ahí vemos unas resoluciones y unas sentencias interesantes entre dos salas. Hay muchísimas, ¿ok? No nos vamos a parar en todo eso, sería un estudio muy profundo. Y la octava, que es la que, digamos, tiene un choque, porque entonces que si firmaron y no firmaron los miembros de la sala constitucional. Pero interesante es de la sala de casación civil, que habla, bueno, desde la 5, que es la más reciente, que es el trámite electrónico de despacho virtual. Luego hablamos de un plan piloto que venía ya del mes de julio, pero es que también había dos sentencias que hemos olvidado. Una que habla de la formalización de la casación, que tenemos un programa sobre eso, es decir, la formalización digital que luego debe ser formalizada de manera material, de la manera ortodoxa. Entonces, la formalización de la formalización. ¿Qué pasa si no pones una, otra? O sea, empezamos a crear más problemas que soluciones. Yo quería, vean cómo si les aburre, bueno, ese es el riesgo de entrar en este tipo de clases. Por eso que yo no quería tocar esto sin las reflexiones anteriores. Vemos cómo nos llegan mensajes de WhatsApp, de grupos con esto, y uno se va a la página del TSJ, entonces vemos que los links no se corresponden a lo que quiere decir, otras decisiones o resoluciones que no aparecen. Entonces empezamos también a tientas a ver, bueno, lo que dice el WhatsApp o el grupo de Instagram o el flyer. Ahora estamos legislando por flyer. Entonces yo quería hacer esto y les confieso algo. No lo voy a hacer. No voy a explicar las distintas cosas porque sencillo, eso no es derecho. O sea, valor normativo de un flyer en un grupo de WhatsApp. Valor normativo de un flyer en un grupo de Instagram.
si uno es abogado y estudioso serio, no podemos simplemente sentarnos aquí y pretender decir que eso es derecho, porque esto no es derecho. Esto me lleva a esta que está aquí, a dar una lectura de una lectura 2 de esas resoluciones y sentencias. Primero, carecen de todo contenido normativo, punto. Son actos de fuerza, son actos meramente, hechos meramente fácticos. ¿Ok? No puede una sala mediante resolución legislar. Y es que es interesante, porque ¿dónde empezó todo esto? Y sí, hay que decirlo, empezó desde la sentencia número 1, la famosa Emery-Mata Millán, en la cual se permitió la jurisprudencia normativa a lo que es la formación de leyes, al debido proceso de formación de leyes. Y qué decir de la número 7, que es la que cambia el proceso de amparo. Y de ahí, por supuesto, todo se ha permitido a que se pueda legislar por decretos, decretos leyes, resoluciones, providencias, sentencias, unas cosas que llaman leyes constitucionales, hasta por Twitter y hasta por flyers se está legislando. Y nos preguntamos, ¿dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda el debido proceso? ¿Dónde queda el acceso a la justicia? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Dónde queda la Constitución, el Estado de Derecho y la libertad? Ajá, ¿pero qué hacemos? Yo tengo clientes, tenemos gente que tiene que ir. ¿Cómo hacemos? Aceptamos las cosas, como hemos aceptado desde la sentencia 1, como hemos aceptado de la sentencia 7 y como hemos aceptado. Primero, estar claros de que esos actos no tienen valor normativo alguno. Es más, no tienen ni siquiera más valor del papel en que están impresos, es decir, 0 porque son digitales. ¿Cómo hacemos? Bueno, eso me invita a mí, a su vez, a referirles una conversación bien agradable que tuve con un profesor colombiano sobre el síndrome normativo y valor simbólico de la ley. Por supuesto, no podemos dejar desasistidas a las personas, pero por lo menos saber de que eso no es derecho y saber de que puede haber reveses porque ya hay violaciones al debido proceso como derecho humano. Entonces, mi recomendación es que todo lo que hagamos, lo hagamos conscientes de que no es ejecución de derechos, sino que a pesar de que lo que estamos viviendo actualmente, no solamente Venezuela, sino el mundo, pero especialmente Venezuela, estamos en la mejor oportunidad de todos. Porque no es que hay que cambiar muchas cosas, porque ya están muchas cosas destruidas y se pueden montar de nuevo. Pero no podemos montar de nuevo algo que tenemos que reflexionar que no ha funcionado. O sea, el aparato de justicia sí se puede recuperar. La idea de proceso sí se puede recuperar. El problema es que tenemos el momento ideal, pero no tenemos los actores. ¿Y quiénes son esos actores? Muchos de los que pueden estar viendo esto, y a los alumnos principalmente, a los que están en pregrado, sean críticos con sus profesores, no se dejen imponer cosas por autoridad. Estamos en un mundo de una globalidad tal y la tecnología sirve para esto y Venezuela sirve para esto. Necesitamos es una sociedad civil en la era digital que entienda de que no podemos seguir en ese atraso. Y eso me va llevando ya a unas conclusiones y recomendaciones. Siempre con la advertencia de que no me tengan, lo menos que quiero es ser una línea de autoridad, porque no lo soy. Es simplemente un intercambio de ideas de por qué no cambiar las cosas. Y para poder llegar a estas conclusiones, no es que no hice la tarea, sino que preferí utilizar una lámina de otra charla que di sobre la importancia para la recuperación del Poder Judicial y del aparato de justicia. Y es simple, abordar y entender lo que es transformación digital. Transformación digital lo menos que tiene es que ver con las máquinas, con los sistemas. Es un tema mental, es un tema de aproximación al fenómeno, es un tema de transformación del pensamiento. Por supuesto, eso conlleva una transformación democrática
Importantísimo el Poder Judicial y su recuperación. Estas son reflexiones de otra charla que yo di. Y ahí nos vamos a poner un poco en la parte de la recuperación. ¿Y cómo se recupera el Poder Judicial? Ya estoy terminando. Bueno, en varias partes, analizando lo que es el proceso como tal, con las reflexiones, por supuesto, como les dije, desde varios ámbitos y desde el punto de vista de otros profesionales de la materia, el proceso como un proceso, el funcionario, porque el funcionario es esencial que piense, que analice de que esto es un cambio de fondo, sustancial. Por supuesto, los abogados y los ciudadanos debemos entender la función judicial es esencial que cuente con preparación, con carrera, con ascenso, con ingreso. Eso abriría otras conversaciones. Y la administración judicial. Quiero especialmente recomendarles, hoy estamos a viernes 23, este sábado, y por favor, si pueden, sigan al profesor Juan Antonio García Amado. Él aborda muchos de estos fenómenos desde la filosofía del derecho. Él tiene, inscríbanse por favor para que, es más, compartamos allí este domingo un seminario web sobre las clases, un programa que van a iniciar vía online de claves de la argumentación jurídica efectiva. Dedicada, el curso completo, esto va a ser la presentación del curso, dedicado principalmente a los jueces, a los funcionarios judiciales, quienes conocen a la obra y el pensamiento de Juan Antonio García Amado, saben que es bastante, digamos, crítico de muchas cosas. Síganlo en las redes. Debemos abordar muchísimos temas, muchísimas cosas, y eso ayuda muchísimo. Y ya para terminar, yo creo que esta etapa de la recuperación del Poder Judicial y de muchas otras instituciones viene desde la evaluación y el diagnóstico, que eso es lo que estamos haciendo aquí de alguna manera, la proyección y alcance de lo que tengamos que hacer, y la ejecución y el financiamiento. Yo creo que podemos abordarlo aquí. Y ya para terminar, me gusta esta frase de John Locke de que el objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Por favor, no caigamos en esta situación de primitivismo digital, primitivismo y barbarie social y judicial. No hagamos como los monitos babuinos, que hagamos las cosas porque siempre se han hecho así, no sabemos de dónde vienen. No caigamos en este primitivismo que pretenden mantenernos en materia judicial. Muchísimas gracias y espero que con esta reflexión veamos el proceso de otra manera distinta.